Buen día, licenciado y compañeros. Nosotras somos el grupo número 4, integrado por Auri Ordóñez, Connie Chilel, Diana Ramos, Jennifer Girón, María de los Ángeles Letrán y su servidora Maylin Luna. Les hablaremos de la sección 10, Políticas contables, estimaciones y errores. Esta sección cuenta con un alcance, con selección y aplicación de políticas, uniformidad de las políticas, cambio en políticas, aplicación de los cambios en políticas contables, aplicación retroactiva, información a revelar sobre un cambio de política contable, cambios en las estimaciones contables, información a revelar en una estimación, correcciones de periodos anteriores e información a revelar sobre errores de periodos anteriores. Alcance. El alcance de esta sección es proporcionar una guía para la selección y aplicación de políticas contables que se usan para la preparación de los estados financieros y también abarca estimaciones contables y errores de periodos anteriores. Pero, ¿qué son políticas contables? Estas son parámetros, reglas o acuerdos sobre los cuales se presentará la información financiera, teniendo en cuenta los principios contables que son relevancia, materialidad, fiabilidad, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Selección y aplicación de políticas. Si esta norma no trata específicamente sobre una transacción que la entidad necesita, entonces la dirección debe de tener el juicio para poder desarrollar sus propias políticas contables, siempre que éstas sean relevantes para poder satisfacer la necesidad de información para la toma de decisiones de los usuarios y que sea fiable para la situación financiera, los flujos de efectivo, que sea esencia económica en las transacciones, que sean neutrales, prudentes y completos en todos sus extremos significativos. Uniformidad de las políticas contables. A menos que esta sección requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado. Siguiendo con la exposición, cambian las políticas contables. Una entidad cambiará de política contable cuando lo requiera esta norma y cuando en los estados financieros se presente una información más relevante sobre la rentabilidad que tiene la entidad. No se aplicará un cambio en la política contable a una nueva política de transacciones que no sucedieron con anterioridad y tampoco a un cambio en el modelo del costo cuando ya no se tenga la fiabilidad de la medición del valor razonable. Aplicación retroactiva. Una entidad debe de aplicar un cambio en la política contable a periodos anteriores como si siempre lo hubiera hecho. La entidad debe de aplicar el cambio de forma retroactiva, o sea, a periodo anterior y no de forma prospectiva. Cuando sea impracticable determinar los efectos en el periodo específico donde surgió el impacto del cambio en la política, deberá de aplicarlo al importe en libros del activo o pasivo a periodo corriente, afectando a las partidas que integran el patrimonio. Cuando un cambio en la política afecte al periodo o periodo corriente, la entidad debe de revelar la naturaleza del cambio en la política, el importe del ajuste que afecte al periodo o periodos anteriores. La entidad no necesita revelar esta información en periodos posteriores. Cambio en las estimaciones contables. Son aquellos ajustes al importe en libros del activo o pasivo que surgen de nueva información, no por corrección de errores. La entidad debe de reconocer un cambio solo en un periodo, un cambio en periodos futuros si se da, y revelarlo en el resultado, aplicándolo de forma prospectiva.
Cuando a la entidad se le sea imposible determinar el cambio en política o un cambio en estimación, esto lo aplicará como un cambio en estimación contable. La información que la entidad debe de revelar es el cambio en estimación que se da en el activo, pasivo o patrimonio en el periodo corriente o de forma prospectiva. Corrección de errores en periodos anteriores. Son aquellas omisiones o inexactitudes en los estados financieros de periodos anteriores donde ya se tenía la información disponible al momento de autorizar los estados financieros. Estas inexactitudes se pueden dar por un error aritmético, una mala aplicación de política contable, una mala interpretación de hechos o inadvertencias. Esta corrección la entidad la debe hacer de forma retroactiva a periodo o periodos anteriores. La información que la entidad debe de revelar es la naturaleza del error para cada periodo anterior presentado, el importe de la corrección y una explicación de ser impracticable el importe a revelar. Muchas gracias. Para continuar con nuestra exposición, tenemos a bien darles a conocer la sección 23, ingresos de actividades ordinarias. El alcance. Esta sección se va a aplicar para la contabilidad de ingresos de actividades ordinarias que provengan de las siguientes transacciones. Venta de bienes, ya sea que la entidad produzca los bienes o bien los adquiera para revenderlos. También de prestación de servicios, de contratos de construcción, cuando la entidad sea el contratista. Y también el uso por parte de terceros de actividades de la entidad que produzcan regalías, dividendos o intereses. Medición. Los ingresos de actividades ordinarias deben medirse al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. En este valor se debe incluir también el importe de cualquiera de los descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas. Tenemos el pago diferido. En cuanto se difieren las entradas de efectivo y el acuerdo constituye una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos aquellos cobros futuros determinados mediante el uso de una tasa de interés atribuida. La misma será de entre las dos siguientes la que mejor se pueda determinar. Tenemos de primero la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con calificación de crédito similar, o bien la tasa de interés que iguala el valor nominal del instrumento utilizado descontado al precio de contado de los bienes o servicios vendidos. También tenemos el intercambio de bienes o servicios. Una entidad va a reconocer ingresos de actividades ordinarias siempre y cuando los bienes se vendan o los servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción que posea un carácter comercial. En caso contrario, cuando estos bienes o servicios sean de naturaleza y valor similar o bien de naturaleza diferente, pero esa transacción no posea un carácter comercial, la entidad no puede reconocer los ingresos de actividades ordinarias como tal. También tenemos la venta de bienes. Una entidad va a reconocer ingresos de actividades ordinarias que provengan de la venta de bienes siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones que menciona la norma. A continuación les voy a dar a conocer tres de ellas. Una es cuando se transfiere al comprador los riesgos y ventajas. También cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Y cuando sea probable que se obtengan beneficios económicos. Continuando con la sección 23, nos establece que una entidad deberá de reconocer todos aquellos ingresos provenientes de la prestación de servicios, media vez cumplan con que el importe pueda ser medido con fiabilidad, que es probable que la entidad va a recibir beneficios económicos a lo largo de la vida o de la prestación de servicios, que se pueda determinar cuál va a ser el grado de realización de la transacción y que también puedan ser medidos con fiabilidad todos aquellos costos
en los que la entidad debe de incurrir para prestar el servicio. Al momento del reconocimiento, la entidad tiene dos formas de reconocer sus ingresos. En la primera es reconocerlos de forma lineal, quiere decir todos aquellos pagos o anticipos que el cliente realice, los van a registrar directamente como un ingreso. Y la otra forma es cuando se ejecute el servicio o la totalidad del servicio, la entidad va a registrar sus ingresos. Entonces, todos aquellos anticipos o pagos que el cliente realice, la entidad los va a trabajar como un pasivo, ya que tendrá la obligación de terminar dicho servicio para poder reconocerlos como un ingreso. También van a existir ingresos derivados de los contratos de construcción, en lo cual la sección nos indica que la entidad deberá de realizar estimaciones fiables sobre el grado de la terminación, cuál va a ser la cobrabilidad de las certificaciones y cuáles son aquellos costos futuros en los que la entidad deberá de incurrir para cumplir dichos contratos. La sección nos indica que para reflejar una mejor esencia, la entidad puede manejar como contratos separados o como un grupo de contratos. De la forma separada se debe de presentar propuestas económicas para cada activo, se negocia de forma separada para cada activo y se deberá de identificar los ingresos y costos para cada activo. Al momento de manejarlo como un grupo de contratos, se negocian como un único paquete y estos se deberán de ejecutar simultáneamente o con continuidad. También la entidad deberá de establecer o determinar lo que es el método de porcentaje de terminación. Este porcentaje lo va a realizar ya sea para una transacción de venta de bienes o de servicios o de algún contrato. Los métodos que la entidad podrá utilizar son la proporción de los costos incurridos a la fecha, las inspecciones del trabajo que se ha ejecutado y la terminación de una proporción parcial física del servicio o del contrato. También la sección nos indica que la entidad puede registrar intereses por uso de terceros, ya sea ingreso por intereses, regalías o dividendos. Al momento de ser por intereses, la entidad lo deberá de reconocer al método del interés efectivo. Al momento de ser una regalía, lo deberá de reconocer bajo la base de acumulación y los ingresos por dividendos los va a reconocer cuando el accionista tenga el derecho de percibirlos. Gracias. Continuando con la exposición, les vamos a hablar de la sección 29, la cual trata de impuesto a las ganancias. Esta es su estructura y el alcance de esta sección trata los impuestos nacionales y extranjeros basados en ganancias fiscales, así como también las retenciones de impuestos que una subsidiaria asociada a un negocio conjunto tiene que pagar por reparto de ganancias y la controlación de impuesto a las ganancias. Esta sección nos dice que es muy importante que una entidad reconozca las consecuencias fiscales por las transacciones que ésta informa en el estado de situación financiera. Reconocimiento y medición de impuestos corrientes es el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo. Si la entidad obtuvo una ganancia, pues debe de pagar ese impuesto corriente. Impuesto recuperable por las pérdidas fiscales, recuperable también conocido como beneficio para la entidad por la pérdida fiscal. En cuanto a la medición, nos dice que una entidad medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los importes que se espera pagar utilizando la tasa impositiva. Reconocimiento de impuestos diferidos. ¿Cuáles son los impuestos diferidos? Son las cuentas por pagar o por recuperar en el futuro. Por pagar cuando la entidad obtiene una ganancia y este debe de pagar el impuesto correspondiente, y por recuperar cuando obtiene una pérdida. Y cómo él reconoce la entidad un activo o pasivo como impuesto diferido. En cuanto al activo, nos dice que lo reconoce como las diferencias temporales deducibles y como resultado de estas se genera una ganancia fiscal y entonces en este caso la entidad obtiene un derecho futuro, o sea, pagaría menos impuesto. En cuanto al pasivo, surge de la revaluación contable o fiscal que no afecte la base fiscal. En este caso, la entidad obtiene una obligación futura, o sea, aumentaría ese impuesto. En cuanto al reconocimiento de excedentes como un activo, la sección nos dice que si la entidad realiza el importe, pero este lo realiza, pero el importe, o sea, lo paga de más y entonces ese excedente lo reconoce como un activo. Y
Nos habla de dos diferencias temporales y en este caso tenemos lo que son las imponibles y también están las deducibles. En lo que respecta a las imponibles, dice que trata las diferencias que se invierten y estas dan mayor cantidad a pagar y menor a devolver y aplicación de impuestos futuros. Entonces la entidad tendría que pagar una mayor cantidad futuro de impuestos. Y nos dice que las diferencias temporales son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Entonces, esto consiste en que la entidad tendría que contrarrestar la información que tenga en libros contra la base fiscal. Y aquí nos proporciona algunos ejemplos. En cuanto a las deducibles, dice que trata las diferencias por aplicación de los impuestos futuros y que estas darán menor cantidad a pagar y mayor cantidad a devolver. Entonces, en este caso, la entidad pagaría menos impuestos. Y para las diferencias imponibles asociadas por inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas y por participación en negocio conjunto, esto se realizará de conformidad con el párrafo 29.26 de esta sección. Buenos días, licenciado y compañeros. Continuando con la sección, tenemos las pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Una entidad deberá de cargar un activo por impuesto diferido si y solo si este pueda ser compensado con una ganancia fiscal de periodos posteriores o bien una pérdida o un crédito fiscal no utilizado. Una entidad deberá de evaluar la probabilidad de que exista una ganancia para poder cargar ya sea la pérdida o el crédito fiscal. Por otro lado, la entidad deberá de evaluar ciertos criterios para poder cargar ya sea la pérdida o el crédito. Dentro de esos criterios tenemos que la entidad debe de contar con suficiente diferencia temporaria imponible. Recordemos que esta nace cuando el valor en libros es mayor a mi base fiscal, esto partiendo del lado de un activo. Ahora del lado de un pasivo nace cuando el valor en libros es menor a la base fiscal. Esto obviamente pues tiene que ser con la misma autoridad fiscal. Por otro lado, también cumple si, solo si, la ganancia fiscal aún no ha prescrito. Y por otro lado, y un aspecto muy importante es que la entidad debe de contar con una planificación fiscal adecuada. La norma hace mención a un factor muy importante y dice que en la medida en que no sea probable disponer de una ganancia fiscal contra las cuales poder usar las pérdidas o créditos fiscales, no podrá ser utilizado y no se podrá reconocer un activo por impuesto diferido. Ahora bien, tenemos la sección 25 que son los costos por préstamos. Esta norma únicamente cuenta con 3 párrafos. Uno sería el alcance, el reconocimiento y la información a revelar. Dentro del alcance de la norma nos indica que son costos, aquellos intereses o cualquier otro desembolso que vaya a ser utilizado por tomar prestado de efectivo o flujos de efectivo. Estos pueden ser gastos por intereses que van a ser utilizados por el método de interés efectivo, cargas financieras derivadas de arrendamientos financieros y cualquier diferencia de tipo de cambio por haber utilizado un préstamo con una moneda diferente a la cual se registran los estados financieros de la entidad. Luego tenemos el reconocimiento de la sección. Esto es muy importante, ya que esta norma nos indica que la entidad deberá reconocer todos los costos por préstamos como un gasto en el resultado. Cabe mencionar que el reconocimiento en la NIC 23, que también habla de los costos por préstamos, solo que estas ya son normas plenas, nos indica que se deberá reconocer como costo la adquisición, construcción o producción de activos aptos, mientras que todo lo que esté relacionado diferente a lo que yo mencioné, esos desembolsos van a ser registrados como un gasto. Si se pueden dar cuenta que hay una diferencia porque la NIC 23 nos separa costo y gasto, mientras que el reconocimiento de la sección 23 únicamente tira todo al gasto. Y por último tenemos la información a revelar, que la entidad únicamente deberá revelar los costos financieros, gastos por intereses utilizando el método de interés efectivo y aquellos gastos utilizados para los pasivos que no han sido reconocidos al valor razonable. Gracias.